Nos adentramos en el tema principal que nos aboca en el día de hoy. Hicimos un adelanto al comienzo del programa que tiene que ver con los celíacos. Así es, este tema que nos atañe y mucho porque consideramos a la provincia de Entre Ríos con más casos con el correr de los años. En principio, bueno, por el consumo de lo que respecta al trigo y considerando también que la provincia de Entre Ríos es líder en la producción de trigo por su condición geográfica. Diferentes aspectos vamos a estar abordando este tema, pero el que nos atañe ahora, el aspecto, tiene que ver qué pasa en el consultorio. 36 años en el Hospital San Roque, acaba de retirarse del servicio y está con nosotros el doctor Jorge Rubín, una eminencia en el tema de más. Bueno, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Muchas gracias por los cumplidos. Bueno, además un responsable, ¿no? A la hora de la ley, de fomentarla, de armarla y todo eso. Pero más allá de hablar de la ley, ¿cuál es perdón que te tutee, cuál es tu experiencia desde el consultorio? Bueno, ¿Con niños? Primero quiero aclarar que no soy ninguna eminencia, simplemente soy un trabajador de la salud que estuvo abocado a trabajar con niños durante muchos años en el Hospital San Roque, en compañía de un equipo que nos ha ido apoyando y sobre todo de la asociación de ACER acá, que es la Asociación Celíaco de Entre Ríos, con quien conjuntamente hemos bregado desde hace mucho tiempo por los derechos de los celíacos, desde el diagnóstico hasta el tema de los alimentos. Y conjuntamente también trabajamos en la ley que se hizo antes, que a nivel nacional, y que fue después debidamente arreglada para ponerse en funciones, pues no es solamente hacer que se legisle la ley, sino también pautar las formas en que debe llevarse a cabo, desde el control de los alimentos, donde intervienen distintas instituciones de la provincia, y hacer la propaganda adecuada, hacer los controles posteriores y ver la habilitación de los distintos negocios. Pero desde el consultorio, como me preguntaste, es muy amplio la visión que uno puede tener porque en el inicio de la vida uno, al alimentar a los chiquitos, alrededor del 6º mes comienza con la alimentación habitual de las papillas. Por lo menos en esta época, antes se hacía mucho antes, esto digo para la gente que nos puede estar escuchando, al 4º mes antes se le daba de comer. Por eso llevo varios años en la pediatría. Y hoy en día, después del 6º mes, uno incorpora las papillas y conjuntamente con eso vendrían también las harinas. Hay gente que está predispuesta genéticamente a tener algún tipo de reacción antígeno-anticuerpos, decimos nosotros, entre las proteínas que tienen algunas harinas, principalmente las del trigo, avena, cebada y centeno, por eso dicen SINTAC, los alimentos que están con el logo adecuado, y los anticuerpos nuestros que generan esta lucha en contra de ese antígeno, entre comillas, de las proteínas, hacen que se produzcan trastornos a nivel de varios lugares en el cuerpo, pero principalmente en la mucosa intestinal, que es donde se genera una lucha que da por fin, cuando gana el enemigo, digamos, la atrofia de la mucosa intestinal. Eso como introducción al tema, digamos. Usted es de gastroenterólogo y sí. ¿Cómo descubre la enfermedad? ¿Cuándo se acerca? Porque no es una enfermedad tan antigua o no se la conocía tanto por estos lados. Bueno, en realidad un holandés llamado Van de Kamer, después de la Segunda Guerra, se dio cuenta de que muchos chicos que estaban bien durante la guerra se ponían panzones, desnutridos, tenían algunos problemas de distensión y les llamaba la atención como ahora que terminó la guerra y que tenemos trigo y buenos alimentos, tenemos estos problemas. Y ahí empezó a sospechar que tenía que ser algo relacionado a las harinas. Generalmente no se dan rápidamente los síntomas, depende de quién, pero después que los chicos empiezan a comer harinas más frecuentemente, sobre todo en nuestra sociedad que está avasallada, ¿no?, de productos farináceos, empiezan a notarse los primeros síntomas. Algunos son importantes y otros están bastante disimulados durante mucho tiempo. Pero bueno, a partir de ahí se empezó a sospechar. Después, por supuesto, se hace la descripción un poquito más completa de la enfermedad y se la asocia a otras enfermedades con un contenido inmunológico. Ahí están todas relacionadas. La enfermedad de Sjögren, que es rara, trastornos de la tiroides, como el hipotiroidismo,
y muchas otras con el correr de los años se le fueron asociando. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que mencionaba? Si bien es un tanto complejo no detectar la celiaquía. Sí, yo creo que es una gran simuladora la enfermedad celíaca, porque simula cualquier cosa. Uno puede consultar a los 30 años por infertilidad, o puede tener trastornos de los tegumentos, de la piel, de tener dermatitis, que a veces no son diagnosticadas adecuadamente y los llenan a los chicos y a las jóvenes, sobre todo, que se preocupan de cremas y qué sé yo, y no se les da por pedir los análisis, sabiendo que hay uno cada 100 personas que puede tener esto. ¿Es mucho? Es mucho, sí. Esos son los datos de 2017. El 1% de la población, uno presupone que puede ser celíaco. Lo que pasa que es como siempre se muestra un gran iceberg en los congresos y en las charlas, donde nosotros podemos ver la parte sobresaliente del iceberg en el mar, pero se supone que por debajo del nivel del mar es lo más grande del iceberg. Entonces uno ve una parte muy pequeña de lo que realmente es la enfermedad. Y hay algunos que son monosintomáticos, o sea que tienen un solo síntoma, o otros tienen varios, y algunos tienen una enfermedad más florida. Depende de la reacción inmunológica y del contacto más o menos temprano que puedan tener con las harinas. ¿Y por qué es tan temprano también la recomendación de detectar la enfermedad? Los trastornos que puede traer la enfermedad celíaca, algunos son muy importantes. Hay fotos de gente, sobre todo de niños, que nosotros tenemos que parecen chicos de Biafra, ¿no? O sea, nosotros relacionamos siempre a Biafra con la hambruna, con la gran desnutrición de los chicos y el gran abandono. Y son a veces de familias que no han sido tan pobres, y uno ve a otros hermanos o otros en las familias que están en buenas condiciones. Entonces, esos chicos que tienen atrofia de los músculos proximales, ya sea de los muslos y de los glúteos, y también proximales de los brazos, de los hombros, no condice con la buena alimentación que tienen, y por otro lado se ve una gran distensión abdominal. Otro síntoma muy importante que hay que detectar es la anemia. Perdón, lo que acaba de escribir, como para ser un poco más gráfico y bajarlo al común de la gente, es como que si estuvieran desnutridos se les alcanza a ver el hueso de sus partes en las extremidades, pero la panza hinchada. Exacto, son flaquitos panzones. Ajá, ahí está. O sea, todo estando bien alimentados, además. Estando medianamente, eso por puntos suspensivos, lo de bien alimentados. Porque en nuestra sociedad tenemos una muy mala alimentación debido a esta tendencia a los farináceos. Creo que alrededor del 50 y pico %, si no me equivoco, 58, de los chicos están malnutridos, aunque sean con sobrepeso, ¿no? O sea, una cosa... Todo esto viene de la antigüedad, de las hambrunas. Entonces creía que el chico gordito era el chico sanito. Saludable. En realidad hoy en día se sabe que no es así, todo el mundo lo sabe, pero bueno, es muy difícil desprenderse de la cantidad de propaganda que los avasalla también. ¿La celiaquía es hereditaria? La celiaquía no es hereditaria. La celiaquía, o mejor dicho, los pacientes que tienen una condición genética predispuesta, teniendo en cuenta la reacción antígeno-anticuerpo en algunos momentos puede generar enfermedad. Y si no, puede tener la condición genética, como otros hermanos, y no generar enfermedad. Y no tener los anticuerpos que así lo revelan. Igual es recomendable que si uno de la familia lo tiene, el resto se haga el análisis. Eso es a consecuencia del diagnóstico. Una vez que uno hace un diagnóstico en la familia, los familiares de primer grado y a veces de segundo, es recomendable, y está dentro de la ley, porque deben sustentarlo las obras sociales también a esto, no solamente a nivel hospitalario, ¿no? Deben acceder a hacerse los estudios. Lo que pasa es que hay mucha negación con esto, nadie quiere saber qué es lo que le pasa, cuando lo más fácil, como yo siempre doy el ejemplo, es la sabina oral o la BCG antes que padecer tuberculosis o poliomielitis. Pero bueno, es más fácil. ¿La negación por parte de quién? La negación del gobierno, no, la negación sociales, de los mismos pacientes, no los chiquitos porque lo manejan los padres y quieren saber qué tienen, pero hay otros pacientes que uno ve y que han pasado muchos años sufriendo diversos síntomas, como relataba al principio, y que se niegan a hacerse algunos análisis. Y las obras sociales tienen parte de responsabilidad, pero está todo bien legislado como para que se hagan cargo.
Doctor, dio una primera característica y lo cortamos. Hablaba del abdomen distendido y seguía. Con los síntomas es muy variado. Como dije al principio, puede simular muchas cosas. Aparte de la parte clínica que uno ve, que visualiza, los dolores abdominales por la distensión, flatulencias, la mala digestión, la diarrea, que no es una diarrea como cualquiera, gastroenteritis que suelen tener los chicos, sino presenta características diferentes, muy malolientes por la mala absorción. En realidad, lo que uno debe estudiar se llama síndrome de mala absorción. Cuando hay un síndrome de mala absorción, uno debe sospechar, entre otras cosas, enfermedad celíaca. El síndrome de mala absorción, como su palabra lo indica, como es un síndrome, está compuesto de distintos síntomas y signos. Los signos son los que el médico rescata del paciente mirando, escuchando, tocando, etc. Y la sintomatología que el paciente nos refiere que tiene: dolor, distensión, cansancio, calambres, etc. Eso conforma un síndrome y uno debe decir de este síndrome o síndrome qué enfermedad corresponde. Por eso se piden los anticuerpos y los análisis correspondientes. ¿Afecta también en el humor del niño en su vida cotidiana? Sobre Sí. todo en el niño que no lo puede controlar o manejar. Yo no quiero hablar tanto de los síntomas porque nos pasaríamos toda la Tal mañana, cual. pero yo he tenido Claro. chicos con calcificaciones cerebrales que hemos Sí. derivado para que sean vistos en otros centros como el Hospital Garrahan de Buenos Aires. He tenido chicos con convulsiones y obviamente trastornos del humor. Es muy frecuente el trastorno del humor. Cambian totalmente cuando hacen la dieta, ¿no? ¿Y cómo una vez diagnosticado, ¿no? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, en realidad la mayor responsabilidad de los centros de salud principalmente, luego del hospital o a nivel privado de las obras sociales y del médico en primera instancia, porque vamos a hablar de los pacientes en general, no solamente de los chicos, porque hay muchos celíacos caminando por la calle. Uno, si se pone acá en la calle y dice, de los 100 que pasan en auto, uno es celíaco seguro. Dejando de lado el tema de las responsabilidades que atañen a lo privado, a la obra social o al hospital, lo primero que hay que hacer es sospechar. Si alguien no sospecha que hay algo, difícilmente lo va a buscar. Y si no lo buscan, no lo encuentran. Entonces, cuando uno sospecha y está abierto, sobre todo la población, que es a lo que nosotros tratamos de apuntar, porque los médicos están acostumbrados a estudiar en el libro el título y después estudia la patología. Uno lee neumonía, yo así le decía a los chicos de la facultad, ustedes leen neumonía y leen todo lo de neumonía, pero el paciente no viene con un cartel que dice neumonía o celíaco, hipotiroide o convulsivo. Viene con algo y ese algo hay que rescatarlo, sospechar y luego tratar de enfocarse uno y pedir las cosas adecuadas, no es cuestión de pedir cualquier cosa. Los análisis específicos, veo que hay muchos médicos todavía en algunos lugares que piden exceso de análisis. No es una crítica, es simplemente como esto está pautado hoy en día y uno tiene internet, puede acceder a las pautas del diagnóstico de cualquier enfermedad, así esté en Quitilipi o en Formosa o en donde sea. Entonces, uno debe estar pautado y saber qué se debe pedir con el menor costo posible y lo más rápido posible, y esto hacerlo en los centros adecuados de diagnóstico, porque son análisis especiales, inmunológicos, no son baratos, no se hacen de un día para el otro, y con una simple extracción de sangre uno puede hacer un buen diagnóstico en tiempo y forma. Los centros de salud y los hospitales tienen que cubrir, ¿no?, estos análisis. Esa es otra problemática. ¿Tienen o deben? ¿Los cubren o no? Deben. Hay un programa a nivel nacional de enfermedad celíaca. A veces funciona bien y a veces no tanto. Hay déficit, a veces, por lo menos durante todos los años que yo tuve, hubo muchos déficits en el diagnóstico por falta de los kits que hacen los análisis inmunológicos, que es el primer salto que uno hace para el diagnóstico. Porque el médico le llega al paciente, sospecha, pide un análisis y se pone a esperar. Ahora, si no hay kits, ¿qué va a esperar si no va a tener resultado? Luego de eso, si uno confirma que inmunológicamente el chico está afectado porque nos está marcando el problema de la relación antígeno-anticuerpo, uno debe indicarle al paciente o a los padres responsables que hay que hacer una biopsia intestinal, tomar una muestra del duodeno, esto se hace dormido, sin dolor y sin sufrimiento para los chicos,
una biopsia endoscópica, porque cuando yo empecé no se hacía por endoscopía, se hacía de otra manera mucho más antigua, como se hizo históricamente, y ahora en 5 minutos se hace el diagnóstico, se toma la biopsia, se manda a analizar como cualquier biopsia, de mama, de útero, de pulmón, de lo que sea. Se analiza eso, se espera el resultado y eso es confirmatorio de enfermedad celíaca o no. Bueno, y la aceptación de la sociedad, por último, ya hablando de un celíaco, ¿puede salir a comer hoy, por ejemplo? Bueno, en los inicios era muy complicado. Complicado salir de vacaciones, ir de viaje de estudios, ir a un jardín, ir al club, si uno no se llevaba su propia alimentación. Y las tentaciones en el colegio, en el jardín, eran diarias, digamos. Hoy en día está mucho más ampliado todo esto y se consiguen alimentos, yo diría que en las estaciones de servicio, en restaurantes, en muchos lugares que están adecuados, heladerías, etcétera, y en todas las ciudades. Pero ha cambiado bastante en los últimos, diría yo, 10 años. Y la ley hizo también, porque también la ley que pudimos hacer, al reglamentarla, teníamos que reglamentar también qué beneficios tenía un fabricante de hacer cuestiones sin gluten, entonces tenían algunos beneficios de tipo tributario y eso favoreció muchísimo la producción de más alimentos. Bueno, hoy aquí en Entre Ríos hay un gran productor que va a estar con nosotros también contándonos y mostrándonos acerca de los productos que ofrecen para todos los celíacos. Doctor, le queremos agradecer, la verdad que sumamente interesante el tema y da para seguir hablando en el resto del año. Yo quería hacer una anotación más. Por favor. Siempre yo creo como pediatra que la información debe ser dada desde abajo hacia arriba. Porque cuando uno hace murmullos abajo, me refiero a escuelas y centros de salud periféricos, después los de arriba no tienen otra cosa que escuchar el murmullo de las aguas, por decir así, y acceder a ese tipo de cuestiones. Entonces, cuando nosotros hicimos la ley no teníamos equipos en el hospital de niños y nunca la provincia se enteró cuando nosotros trajimos los equipos a nivel nacional a través del programa de celiaquía. Y todavía me llegó, unos días antes de yo jubilarme del hospital, un informe que decía si todavía era necesario la creación del servicio de gastro y qué instrumentos necesitábamos. Eso fue hace unos meses atrás. Después de años. Después de 11 años de haber empezado el tercer expediente para la creación del servicio. Una llamada de atención, pero no con mala onda, sino para decir, hay cosas que uno las hizo hace décadas y que ahora todavía nos vienen a preguntar cuando nosotros ya estamos trabajando con equipo de endoscopía hace muchos años. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. El doctor Jorge Rubín, gastroenterólogo, durante 36 años trabajó en el Hospital San Roque de la ciudad de Paraná. Me imagino que tiene su consultorio privado además. También, sí. Ahí está, bueno, ahí lo van a encontrar. ¿Extraña el hospital o no? La movida que tiene ahí adentro, lo que se genera. Sí, uno extraña algunas cosas y otras se alivia también. Ajá. Depende de qué me pregunten. Pero toda una vida. Sí, no solamente estuve ahí, o sea, yo tengo 36 años de médico, pero estuve en el Hospital Fernández haciendo la especialidad de gastroenterología de adultos. Ajá. En Buenos Aires. Y estuve en el Hospital Garrahan, en la parte nutricional, porque hice también nutrición en el Garrahan, y en el Hospital Gutiérrez de Niños de Buenos Aires, varios años ahí haciendo gastroenterología infantil desde sus inicios. Y me dijo que no le diga eminencia, doctor. No, simplemente el trabajo que uno ha hecho. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.